Hola, ¿qué tal? Qué gusto que pues estemos nuevamente aquí en este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte para continuar con lo que sería el curso del libro de Éxodo. Este curso que tiene el único propósito de poder complementar lo que sería nuestra lectura bíblica en este libro, en este maravilloso libro, el segundo libro del Pentateuco, que pues en este momento estaríamos arrancando con lo que sería ya nuestra octava sesión y para lo cual, si me lo permite, voy a hacer una oración para que comencemos con la clase de hoy, con la sesión de hoy y sigamos avanzando en nuestro curso. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias Señor porque tú eres bueno. Gracias Padre porque Dios Señor, tenemos tu palabra, la cual podemos Señor abrir, Padre, y podemos meditar en ella, Señor, Padre, y aprender, Señor, no solamente, Padre, de las cosas que nos puedan servir para nuestra vida, sino que también te podemos conocer tu corazón, Padre. Gracias, Señor, por todo esto. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en la sesión de hoy, Padre. Que seas tú en nuestros corazones, Señor, acompañándonos, Padre, y trayendo la edificación necesaria, de tal manera que lo que se pueda aprender, Padre, impacte en nuestras vidas y sea de bendición para otros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, como le comentaba, estamos prácticamente arrancando lo que es nuestra octava sesión, donde en este libro que trabaja Rafael Porter en colaboración con René Iraeta, estamos llegando también a lo que sería el octavo capítulo, donde se propone como título Un pueblo justo. ¿A qué se refiere con esto de un pueblo justo? Bueno, siguiendo adelante, eh, el punto, la propuesta de estos autores es el análisis acerca de el ser humano como ser social, ¿no? Donde pues obviamente tenemos que convivir unos con otros, es parte de nuestro desarrollo el convivir con otros, es parte de nuestra naturaleza. Dios nos hizo seres naturales, pero en seres sociales, no estamos hechos para una vida apartada. Y entonces tenemos que considerar que la vida en sociedad es indispensable y requiere de ciertas normas para poderla llevar a cabo de la manera más óptima, ¿no? Si nosotros no desarrollamos una vida social sana, pues tenemos el problema de que podemos sufrir un cierto aislamiento cuando una persona no tiene esta capacidad de interactuar de manera sana con otros, pues está condenado a que el resto lo pueda ir aislando y entonces se pueden gestar estas situaciones de soledad que se vuelven muy problemáticas, ¿no? Esto se vuelve todo un reto en nuestros días considerando que el avance tecnológico también propicia mucho el aislamiento de la persona, ¿no? Basta con ver a los muchachos, a los no tan muchachos, utilizando los dispositivos móviles, donde prácticamente van cerrando todo no solamente su campo de atención hacia una pequeña pantalla, sino todo su campo precisamente de socialización. Yo asisto a un lugar a tramitar o a hacer algún trámite y estoy en una sala de espera y para mí es mucho más fácil sacar el dispositivo y perderme en él que socializar, que platicar con las personas que se encuentren ahí, ¿no? Entonces Israel está saliendo de Egipto, está camino a la tierra prometida, ha llegado al Sinaí, donde Dios sale al encuentro de ellos, donde Dios empieza a revelar sus leyes. Veíamos la sesión pasada que prácticamente se estudiaron lo que serían los 10 mandamientos, que tiene que ver la relación con Dios y con el prójimo, ¿no?
relaciones básicas que nos muestran que no tiene que ser una relación somera, ¿no? Tiene que ser una relación basada en un amor, en un amor de todo corazón, ¿no? Que el Señor Jesucristo va a plantear después con un maestro de la ley, ¿no? Los dos mandamientos más importantes: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo dice: no es menos importante amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso prácticamente lo hemos visto en el capítulo 20 del libro que nos ocupa, que es el libro de Éxodo. Y hoy estaremos arrancando con el capítulo 21, donde ya veremos algunas normas sociales, llamémosle así, de un corte más pragmático, ¿no? No tan profundas, no son como las normas de los mandamientos que vimos en el capítulo 20, donde nos habla de una relación profunda, en el sentido de no matar, el mandamiento de no matarás, de no hurtarás, de no desearás la mujer del prójimo o los bienes del prójimo, etcétera. ¿Qué pasa a partir del capítulo 21, perdón? Que ya empiezan a hacer algunas normas de situaciones específicas y las medidas prácticas ante esas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque viene un reto para Israel, ¿no? Israel ahora es libre y entonces su convivencia social cambia y después llegará a ocupar una tierra donde habrá otros habitantes y también ahí la condición social cambia, ¿no? Es como cuando nosotros de repente cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, cambiamos de casa y son nuevos amigos o nuevos vecinos o nuevos compañeros y aunque nosotros somos las mismas personas, nuestras relaciones cambian, ¿no? Y entonces Israel está saliendo de una situación de esclavitud a una situación de libertad, donde va a empezar a crecer socialmente, va a haber un desarrollo, y bueno, pues a mayor desarrollo social, pues mayor será la presión social, ¿no? Eso lo vemos mucho en nuestros días, donde mientras más interactuamos con las personas y donde la sociedad, mientras más se va desarrollando, cada vez la presión de la sociedad misma se vuelve avasalladora. Y entonces viene en muchas personas este anhelo por querer sobresalir socialmente. Porque, le repito, somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, esto en mi experiencia personal lo veo mucho con los jóvenes. Yo trabajo en educación con los jóvenes y veo en ellos este anhelo por querer simpatizar, por identificarse con un grupo. Y entonces, en este afán de simpatizar, de querer sobresalir, es que ellos van construyendo su personalidad a través de sus gustos, a través del el talento, la habilidad que van desarrollando, ¿no? Y es así que ellos escogen la música que escuchan, la ropa que visten, si no sé si se vuelven aficionados a algún hobby o deporte, ¿no? Los veo mucho, por ejemplo, con la patineta, ¿no? Tienen hasta como el nombre determinado de este tipo de grupos, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Nos pega mucho socialmente y cuando la sociedad va teniendo un desarrollo o una tendencia, la presión hacia esa tendencia pues es fuerte, ¿no? Nosotros, las personas de mi generación, entendemos muy bien que hace 30 años, hace 20 años, no teníamos la presión pues de todos estos recursos tecnológicos y de las redes sociales que hoy se tienen, ¿no? Hoy las redes sociales han cambiado nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque ahora todo es grabado y todo es publicado, ¿no? Con estos famosos videos virales, ¿no? Entonces esto es un ejemplo un poquito de nuestros días para entender un poco lo que pasa con Israel. Sin embargo, Israel es llamado a tener valores y sus valores
tienen que ser diferentes a los de los otros pueblos, ¿no? Y este llamado, estos valores se ven reflejados precisamente en la ley de Dios que les está entregando en este momento, ¿no? Y entonces el propósito de Dios con su ley, y esto creo que tiene que quedar muy claro cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, para ser específicos con el Pentateuco, tenemos que entender que las leyes o las normas de Dios no son un mero reglamento por el mero reglamento, ¿no? No es una especie como de condición de Dios simplemente porque a Dios se le ocurrió condicionar. Siempre tenemos que ver que detrás de la ley hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios en ese sentido? Enseñarle al pueblo a caminar en justicia y santidad. Y eso no ha cambiado, pese a que hablamos de que ya no nos regimos por la ley, eso es cierto. En cuanto a temas de salvación, nuestra salvación no está en base a cumplir o no la ley, nuestra salvación está en poner nuestra fe en Cristo, pero lo que sí es cierto es que seguimos teniendo un llamado a caminar en la justicia y en la santidad de Dios. El problema es que, como le mencionaba, al ser seres sociales y al tener esta presión social y el querer sobresalir, pues muchas veces nos gana, como decimos en el cristianismo, nos gana el mundo y queremos ganarnos al mundo y queremos congraciarnos con el mundo y muchas veces terminamos haciendo prácticas del mundo por querer ganar al mundo, ¿no? Sin embargo, nuestro llamado más bien es ser luz del mundo, ¿no? El mismo Señor Jesucristo lo estableció, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre el resto de la habitación. Pero esto requiere que para hacer lámpara tenemos que llevar una vida diferente. Es así entonces que las normas que está recibiendo Israel son diferentes, como lo veremos hoy en algunas situaciones prácticas. Son diferentes para que los demás pueblos vean que Israel es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque camina en la justicia y la santidad de Dios. Entonces Dios establece estos requisitos divinos, porque, le repito, establece la manera en cómo relacionarse con Él. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está en la tierra o en el cielo o debajo de la tierra, ¿no? No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, ¿no? Esos son requisitos divinos. No usarás el nombre de Dios en vano. Pero también hay normas de estilo de vida, ¿no? Y son precisamente algunas de estas normas de corte social. ¿Qué es lo que está buscando también Dios con el pueblo? Corregir ciertos abusos de otras sociedades paganas, ¿no? Tanto de la sociedad de la cual acaban de salir, que es de Egipto, y todo aquello que pudieran haber aprendido en Egipto, como también de las sociedades que van a llegar a ocupar, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo escogido por Dios, es un pueblo que Dios ha seleccionado para que sea su pueblo. ¿Y cómo se lo demostró? A través de la liberación de Egipto. Y entonces lo que Dios quiere es que este pueblo sea diferente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que sería el capítulo 21, donde estas primeras reglas son respecto a los sirvientes, ¿no? Son reglas con respecto a la esclavitud, que vaya que si son muy diferentes a los tratos de esclavos de otros pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ley mosaica se hace una exhortación a hacer un trato justo a los esclavos, ¿no? A tener un cuidado por los esclavos. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a tener un trato diferente al que ellos recibieron como esclavos en Egipto, ¿no? Recuerde usted que ellos eran tratados con mano dura de Faraón, pues discúlpeme la expresión, eran tratados básicamente como animales, ¿no? Entonces, lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo es
a caminar en una justicia y en una santidad, por lo tanto tienen que tratar diferente al siervo, al esclavo, ¿no? Cualquiera me podría decir, pues es que si eso fuera, no debieran de tener esclavos, ¿no? Pero recuerde que tenemos que ver los entornos de acuerdo al contexto, ¿no? Es una sociedad en este entonces donde la esclavitud es algo normal, donde tenemos que considerar esto. Mucha gente voluntariamente quería ser esclava. Yo sé que ahorita con todas estas ideologías de democracia nos suena absurdo, la verdad es que suena absurdo, pero tenemos que entender que en esa época la esclavitud era algo normal y que inclusive mucha gente era esclava por voluntad propia. ¿Qué establece? ¿Qué es lo que hace diferente la ley de Dios con respecto a la ley de otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, los 6 años de trabajo. Si yo tenía un esclavo o un siervo, él trabajaba para mí 6 años y al séptimo año yo lo tenía que liberar. Ya no era mi esclavo, ¿no? Él podía ir y trabajar con otro amo, con otro señor, ¿no? Y no solamente eso, sino que inclusive hasta hay indicaciones precisas. Por eso le decía yo que ya estos mandamientos, estas normas ya son de un carácter más pragmático, porque ya son muy específicos, ¿no? Y entonces da como ciertas características. Ok, si el esclavo está casado, pues no solamente en el séptimo año él va a recibir la esclavitud, perdón, la libertad, sino que también la recibirá su esposa, ¿no? ¿Por qué hay este derecho del amo? Porque el amo sustenta al esclavo, él lo viste, él le da alimento, ¿no? Y entonces, si el esclavo se casaba, pues ahora el amo tenía que pagar el vestido, el alimento, tanto de su esclavo como de la esposa de su esclavo, de su siervo, y por eso es que ambos le pertenecían, pero al séptimo año era obligación del amo dejarlos en libertad, a menos que el esclavo no quisiera ser libre. Si el esclavo decía, yo amo a mi familia y amo a mi señor y quiero seguir sirviendo a mi señor, entonces, por ejemplo, una de las medidas que establece aquí la ley era que se tenía que llevar ante los jueces, presentar este caso ante los jueces de la ciudad, y se le perforaba la oreja al esclavo para señal de esta declaración que el esclavo había hecho, y también demostrar que a partir de entonces ese esclavo ya era propiedad de su señor de por vida, ¿no? Situación que era muy común porque muchos esclavos eran, o muchos siervos eran bien tratados por sus señores, ¿no? No me malinterpreten, no trato o no es mi intención el justificar a la Biblia o al pueblo de Israel en cuanto a que todo era miel sobre hojuelas, porque la Biblia misma menciona que también había malos señores, había malos amos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos refiere la parábola de un amo que es malvado, así lo establece, ¿no? Obviamente, pues seguramente hubo amos o señores que abusaban de los esclavos, pero al menos Dios en su ley trataba de establecer los términos para una correcta relación. También empieza a dar un poco de indicaciones acerca del trato digno a las mujeres en general, como también a las mujeres que vivían en servidumbre o que eran esclavas, ¿no? Y entonces vemos aquí en la ley consideraciones para no solamente un buen trato con la mujer, ¿no? Sino inclusive para proteger a la mujer, ¿no? De hecho, una que se me ocurre, por ejemplo, es si de repente yo soy el señor, yo soy el amo y tengo una esclava, ¿no? Y de repente la esclava y mi hijo se enamoran, si ellos deciden casarse, a partir de ese momento, decía la ley, entonces la esclava ya no será tu esclava, sino que pertenecerá a tu familia, ¿no? Que también era una práctica muy común porque no tenían estas ideas un tanto occidentales y modernas de la sangre azul que, por ejemplo, desarrollaron los británicos.
donde cómo se va a mezclar mi hijo con la sierva, ¿no? Con la esclava, o sea, cómo va a rebajar su categoría social. Ese concepto no era tan fuerte en los hebreos, ¿no? Era muy común que de repente las esclavas fueran esposas de los hijos de los amos. Eh, el problema, el conflicto es que muchas veces los amos querían seguir tratándolas como esclavas y lo que Dios trata de establecer en su justicia es, bueno, si ya es la esposa de tu hijo, pues que sea parte de la familia. Por ponerle un ejemplo de los tantos prácticos que hay aquí, ¿no? Existen también lo que serían las reglas de pena capital. Se habla de la pena de muerte en la Biblia, donde lo que se trata de establecer, y esto hay que entenderlo muy bien, lo vamos a ver a lo largo de estas leyes, no se trata de justificar la venganza, ¿no? He escuchado a muchas personas que refieren acerca de la pena de muerte, que está en la Biblia y por lo tanto la Biblia lo justifica, pero más en un sentido de querer encontrar razón para su venganza, ¿no? Es que un violador debería de morir, debería de sufrir la pena de muerte porque hasta está en la Biblia, ¿no? Le repito, estamos estudiando un pasaje que se escribió en otro tiempo, que narra otro tiempo, ya bajo un contexto diferente a nuestro tiempo, ¿no? Entonces la pena de muerte es una situación muy común. Aquí el punto es cómo llevarla a cabo, ¿no? En ese tiempo era una situación, pues, digámoslo así, normal, pero que también tenía que ser regulada porque algunos pueblos eran muy severos en la ejecución de la pena de muerte, ¿no? Lo que se está buscando con la pena de muerte es demostrar el respeto por la vida, ¿no? Entonces, si alguien atentaba contra la vida de otro, ¿no? Si alguien asesinaba a otra persona, se tenía que demostrar el respeto por la vida. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Le repito, son estas frases que tienen este sentido de tratar de inculcar el temor y el respeto por la vida de otros, ¿no? Pero que muchas personas han tomado más bien para justificar una venganza, ¿no? Ah, me hiciste, ahora te hago, ¿no? Y no, sino que tenía que ser una situación regulada en la cual la persona, al saber el castigo, el posible castigo, si es que dañaba a alguien, fuera consciente y respetara la vida de otro, ¿no? Cosa que no tenían los otros pueblos. Estamos hablando de que la pena de muerte se da para aquel que asesina de una manera intencionada, ¿no? Pero también se dan los casos de homicidios que pueden ser accidentales, delitos no culposos, les llaman la ley actualmente, donde también Dios tiene contemplado en su ley una medida, ¿no? ¿Qué pasa si una persona mata accidentalmente a otra? Bueno, Dios va a establecer posteriormente 6 ciudades refugio. No lo dice este pasaje simplemente dice que Él proveerá de un refugio para que todo aquel que mate accidentalmente a una persona no sea presa de la venganza de sus familiares, ¿no? Entonces la persona asistía a un refugio donde ahí se llevaba su caso a los jueces y los jueces de la ciudad determinaban si debía sufrir la pena capital o simplemente pagar alguna restitución, ¿no? Más adelante, en otros libros, como el caso de Números, como el caso de Deuteronomio, ya se detallan más específicamente estas 6 ciudades de refugio, ¿no? Viene lo que sería en estos juicios la comprobación de la culpabilidad y la aplicación de la pena máxima, ¿no? Cuando el delito o el homicidio era intencional, no había ese juicio, ¿no? La pena de muerte se llevaba a cabo de manera inmediata, ¿no? Pero no era el único delito, el de la vida por la vida, ¿no? Había otros delitos que también requerían la pena máxima, que hoy en día para nosotros suenan muy exagerados, pero que muestran
la importancia de el respeto por la autoridad, en especial por los padres, ¿no? Entonces, herir a un padre, golpear a un padre, ¿no? Y herirlo, pues obviamente eso requeriría de pena de muerte, ¿no? Si de repente me han tocado casos donde de repente los muchachos se enojan con el papá y de repente hasta le sueltan un golpe al papá. Bueno, si eso hubiese ocurrido en estos tiempos, la gente hubiera sacado al muchacho de la ciudad y lo hubiera matado, lo hubiera apedreado, ¿no? También el secuestro era castigado con pena de muerte. No pensemos en el secuestro como hoy en día sucede, como sucede en nuestros días, donde secuestro a la persona para pedir un rescate por ella, ¿no? El secuestro se llevaba a cabo mucho en estos tiempos para vender a las personas como esclavos. Creo que el mejor ejemplo pues lo tenemos en José, ¿no? Donde sus hermanos le secuestran para venderlo como esclavo, ¿no? Bueno, esa situación, afortunadamente no habían recibido los hermanos de José la ley mosaica, hubiera significado la muerte de los hermanos, ¿no? Rebeldía, rebeldía tanto con los padres como con alguna autoridad, y sobre todo la falta de respeto y maldición a los padres. ¿Cuántas personas hoy en día, cuántos muchachos no contestan, como decimos vulgarmente, rezongan, ¿no? Eso hubiera sido algo muy grave en esta época, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, si bien es cierto, no regresaríamos a apedrear a los hijos, pero sí nos lleva a pensar hasta dónde hemos llegado, porque hoy en día un hijo puede tirarse en el piso y patalear y hacer un gran espectáculo en la tienda departamental. Puede, y discúlpeme, pero me ha tocado verlo, ¿no? El niño que va y patea en los tobillos a la mamá porque no le dio o no le compró lo que quiso, etcétera. Y lo gracioso es que si el papá o la mamá quiere disciplinar, pues hasta es mal visto, ¿no? Cómo lo regaña en público y cómo le pega en público, ¿no? Es muy común que de repente papá o mamá quiere ejercer una situación disciplinaria y están los abuelos, ¿no? Y siempre intervienen los abuelos y déjalo, pobrecito, lo vas a traumar o qué sé yo. Y discúlpeme, discúlpeme si estoy metiendo mi opinión personal, no es mi intención, pero creo que tendríamos que regresar un poquito a este pasaje, no para, le repito, apedrear a los hijos, no se trata tampoco de destruirlos, pero sí quizá valdría la pena reflexionar en la importancia que era para Dios y que sigue siendo para Dios el respeto por los padres, ¿no? Después viene en el capítulo 21, a partir ya del versículo 18, las reglas de restitución de daños, ¿no? Es decir, todas estas reglas que ya no merecían realmente una pena de muerte, sino que más bien la pena era de compensación, ¿no? De tratar de resarcir el daño, ¿no? Y entonces viene este famoso castigo del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, ¿no? Que lo que busca, el propósito de esto es compensar el daño de acuerdo a la magnitud con el que se hizo el daño, ¿no? Y como le repito, no es un argumento para justificar venganzas, ¿no? Ah, como tú me hiciste, ahora yo te hago, ¿no? Cuando se habla de ojo por ojo, diente por diente, no significa que si una persona me sacaba el ojo, pues ahora a esa persona hay que sacarle el ojo. Eh, si uno lee el pasaje ahí en el capítulo 21, lo que establece es que si una persona, por ejemplo, llegaba a lastimar a otra, tenía que pagarle los gastos médicos, ¿no? Y aparte, si esa persona que había sido lastimada había perdido días de trabajo, se le tenía que dar la indemnización, ¿no? Es decir, pagar lo que económicamente pudo haber perdido por esos días que estuvo inhabilitado, ¿no?
Esa es la esencia del ojo por ojo, diente por diente, ¿no? No es de una manera literal, ¿no? Y de repente sí somos muy dados pues tú me hiciste, ahora yo te hago, ¿no? Total, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No, no, no. Si revisamos la ley, si revisamos estos pasajes, jamás se habla de que, como tú me tumbaste un diente, ahora yo te tumbo uno, no, no, jamás. Siempre habla de que debe de haber una compensación que logre equiparar el grado de daño que se causó, ¿no? Por ejemplo, si un amo hería a su esclavo, ¿no? Digamos que un amo enfurecía con su esclavo y lo golpeaba y lo hería, automáticamente el esclavo recibía la libertad, ¿no? Ya no tenía que esperar los 6 años. Por el daño ocasionado con el esclavo, inmediatamente recibía la libertad, más aparte, pues todas estas indemnizaciones de gastos médicos, etcétera, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de las heridas causadas por algún animal. Si de repente alguien iba caminando y no sé, era corneado por un toro, ¿no? Pues la responsabilidad era del dueño, ¿no? Y el dueño tenía que pagar por los daños, ¿no? Si, esta es muy curiosa, ¿no? Si un animal mataba a una persona, se le debía de dar muerte al animal. Y bueno, se tendría que pagar los daños a la familia de la persona que fue muerta por el animal, ¿no? Le digo, se me hace curioso porque cualquiera pensaría, no, pues que muera el animal y el dueño del animal, ¿no? Porque pues estuvo de por medio la vida de una persona, ¿no? Entonces, si murió una persona por el descuido de otra, pues no maten al animal, maten al dueño de la persona, ¿no? Le repito, eso es verlo con nuestra justicia humana, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo analizamos detenidamente, el dueño del animal pues no tuvo la intención de matar a otro. No es como la pena capital que veíamos, donde hay un homicidio intencional, que es culposo, que es con alevosía, con ventaja, ¿no? Discúlpeme los términos legales. En este caso, pues no es así, ¿no? Es cierto, hay un grado de responsabilidad, pero estoy pensando en este ejemplo, ¿no? Yo tengo un perro, de repente lo tengo en casa y el perro un día sin darme cuenta se sale de la cochera y muerde a una persona y la mata, ¿no? De acuerdo a la ley de Israel de esta época, pues el perro tendría que ser sacrificado y yo tendría que pagar los gastos, ¿no? Porque si me matan a mí, que soy dueño del perro, pues en realidad si lo pensamos, mi hermano, mi hermana, pues no estamos arreglando nada, ¿no? Estamos tomando una medida por pues el mero coraje, si me permite usted la expresión, ¿no? Por el mero sentido de venganza, ¿no? Lo que se está tratando aquí es de compensar el daño. Yo sé que no hay precio para una vida, pero póngase en los zapatos del familiar que ha sido muerto por el animal, ¿no? De nada me sirve que maten al dueño del animal si de todos modos los gastos no son cubiertos. Yo necesito al dueño del animal vivo para que también pueda cubrir los gastos, ¿no? Me llama la atención por qué matar al animal, ¿no? ¿Acaso el animal entendería el mal que ha hecho? No sé si lo entienda o no, pero creo que sí es un buen testimonio para las personas en cuanto al control de sus animalitos, ¿no? Si un animal mata a otro animal, bueno, lo que hay que hacer es, le pongo este ejemplo, ¿no? Yo tengo una vaca, mi vecina tiene un toro y entonces el toro mata a mi vaca. Ok, lo que se hacía es que yo dividía el resto de la vaca, me quedaba yo con la mitad, la otra mitad se le quedaba al dueño del toro que mató a mi vaca, ¿no?
Y aparte el dueño me pagaba pues, lo que sería el gasto de mi vaca, ¿no? Discúlpame usted por el ejemplo. No soy muy bueno en esta onda de los animalitos, pero es un poquito para tratar de ilustrarlo, ¿no? Y sobre todo tratar de seguirlo con la lógica, ¿no? Si lo vamos analizando va teniendo lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de tomar el resto del animalito muerto y dividirlo entre el agraviado y el responsable, pues deja en cierta manera, creo yo, un buen sabor de boca para ambas partes, ¿no? Digo, yo sé que si yo soy dueño de un toro que acabo de matar una vaca, pues ya mi animalito ya me endrogó con la persona, pero al menos no me es tan gravoso por el hecho de que al menos recibí algo del animalito muerto, ¿no? Una manera, creo yo, disculpen ustedes, pero creo yo es una manera muy sabia de sobrellevar las situaciones, ¿no? Entonces, se vuelve muy interesante el estudio de la ley en el Éxodo, porque podemos ver cómo Dios va cuidando el corazón de ambas partes, ¿no? Claro que cuando la parte agraviante es abusiva, vamos, el castigo es muy severo, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos estas leyes, el problema es que muchas veces queremos llevar estas leyes a la iglesia, ¿no? Y estas leyes que estamos viendo, estas leyes sociales, son leyes nacionales, pertenecen a una nación determinada que es Israel, para una época determinada que es la época de Moisés, ¿no? Entonces, no podemos llevar estas leyes tal cual a la iglesia porque número uno, la iglesia no es una nación, la iglesia no es Israel. Yo sé que hay mucha gente que de repente predica que la iglesia es el Israel escogido, etcétera. Lo respetamos mucho, pero siendo sinceros, mi hermano, mi hermana, nosotros no somos Israel, nosotros no somos israelitas, ¿no? Yo soy poblano, mexicano, le voy al pueblo de la Franja. No me percibo como miembro de la tribu de Dan o de Isaacar o de Zabulón, no. Y obviamente nuestro contexto, estoy hablando de nuestra iglesia bíblica Torrefuerte, una iglesia mexicana que se rige bajo las normas mexicanas, bajo las leyes mexicanas, pues no creo que sea muy sabio tratar de llevar tal cual la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Hoy nos rigen las leyes de nuestro gobierno, en este caso, pues nuestra república, ¿no? Sin embargo, las leyes nacionales del Antiguo Testamento sí nos pueden servir a nosotros como una referencia para considerar el cómo resarcir los daños causados, ¿no? Que son nuestra responsabilidad. Entonces aquí le propongo estas preguntas que no tienen otro fin más que el de pues tener una reflexión, ¿no? Cuando usted causa un daño a otros, de entrada, ¿usted acepta su responsabilidad? Porque la ley nos está mostrando aquí la postura, ¿no? Tienes que aceptar la responsabilidad, tienes que confrontarlo. Uno de los problemas hoy en día en la educación con los muchachos es que no los enseñamos a confrontar su responsabilidad, ¿no? Y si de repente el muchacho no entró a clase, no entregó tareas, reprobó, ahí va corriendo el papá a regañar al maestro y por qué no me avisó que mi hijo no entraba y por qué no le recibió un trabajo extra, etcétera, porque mi pobre chiquito está reprobado, ¿no? Y ahí tienen al muchacho que después no sabrá trabajar con frustraciones y cosas por el estilo, ¿no? Pero tenemos que aprender a responsabilizarnos, ¿no? Y más cuando causamos un daño a otros. Entonces, cuando usted causa un daño a otro, repara el daño cometido. ¿Qué principios podríamos tomar aquí? No que tomemos la ley tal cual y a la próxima que un alumno me vuelva a contestar en el salón de clases lo saco al patio y lo apedreamos. No, ese es el propósito, ¿no? Pero ¿qué principios podemos tomar de todas estas leyes que estamos aprendiendo, ¿no? Para que nosotros podamos llevarlo a nuestro corazón al momento de reparar los daños, ¿no? Bueno, vienen reglas de restitución de posesiones ya en el capítulo 22, donde se habla, por ejemplo, de la indemnización por robo, ¿no? Si
una persona roba, por ejemplo, dice un buey, tendrá que restituir con 5 bueyes. Si roba un cordero, tendrá que restituir con 4 corderos, ¿no? Y entonces podemos ver que las compensaciones son elevadas. ¿Para qué? Para que el ladrón lo piense 2 veces, ¿no? También se habla de la pérdida por negligencia, ¿no? Si de repente yo por negligencia pierdo algo que me había sido encargado, pues tendré que reponer el equivalente, ¿no? Obviamente esto no tiene cabida, por ejemplo, en el alquiler de los animales, porque desde que yo pagaba el alquiler de un animal ya se contemplaba el qué pasaría si yo perdiese ese animal que había yo alquilado, que era muy común alquilar animales, sobre todo para trabajos de siembra y cosecha, ¿no? También vienen algunas leyes con respecto a los fraudes, donde se tenía que llevar a la persona con los jueces de la ciudad y se tenía que pagar el doble de lo defraudado, ¿no? Le repito, está la situación del descuido de animales por negligencia, ¿no? Y el propósito de todas estas leyes no es otro sino el establecer la justicia en las relaciones, lo que hoy en día nosotros le llamamos una civilidad, que cuesta mucho, mucho tenerla, ¿no? Vienen las obligaciones, las reglas, perdón, de obligaciones morales, de un corte más moral, donde aquí se empiezan a dar varios casos, no los podemos encasillar bajo una temática, ¿no? Habla, por ejemplo, del engaño a las doncellas, es decir, engañar a una mujer virgen, prometiéndole quizá que me voy a casar con ella para simplemente abusar de ella, abusar sexualmente de ella, el sacrificio a otros dioses, ¿no? Que ya había quedado muy establecido desde el capítulo 20, el extorsionar a los extranjeros. Esto era algo muy delicado para Dios, porque Dios le dice a Israel: acuérdate que tú fuiste extranjero en otra tierra, ¿no? Entonces no hagas lo mismo. El amparo para viudas, para huérfanos, que por la cultura de la época, el que una mujer quedara viuda, pues prácticamente significaba condenarse a la pobreza, ¿no? Algunas reglas prácticas sobre préstamo de dinero, el injuriar a autoridades, ¿no? El maldecir a príncipes. Hoy en día es muy fácil hablar del presidente de nuestro país, o de los senadores, o de los diputados. Y sí, yo sé que me puede decir es que hermanos son muy corruptos o lo que sea, pero creo yo que sí tenemos, como le decía yo con respecto a los padres, creo yo que sí tenemos que regresar a este respeto, ¿no? Mire, hermano, hermana, si ellos roban o no roban o qué sé yo, pues ya entregarán cuentas, ¿no? Pero nuestro corazón en ese sentido tiene que ser centrado y reservado, ¿no? El ofrecimiento de los primogénitos, recuerde que los primogénitos le pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios había salvado a los primogénitos la noche en que el ángel eh, pasó o caminó y fueron muriendo los primogénitos de Egipto, ¿no? Y también vienen algunas situaciones con respecto al consumo de carne inmunda. Luego vienen reglas de respeto en cuanto a, perdón, reglas respecto a justicia social, ¿no? Hasta hoy vamos a llegar en esta sesión a los primeros 9 versículos del capítulo 23, porque después vendrán las reglas para las fiestas de Israel, ¿no? Pero el capítulo 23 empieza con estas reglas respecto a la justicia social, y entonces habla acerca de evitar el engaño, evitar el fraude, evitar sobre todo chismes, difamaciones, el testigo falso, ¿no? El que en un juicio diga una falsedad, el esparcir falsos rumores, inclusive el agravio contra el enemigo. Si de repente el ejemplo que pone ahí el pasaje es que si el animal o la bestia de mi enemigo cae en un pozo, yo tengo que ayudar a sacarlo, ¿no? Aunque sea, aunque la persona, el dueño sea mi enemigo, ¿no? Obviamente no agraviar al pobre, no sacar ventaja de su pobreza,
no condenar al inocente, que va mucho con el testigo falso, ¿no? No condenar al inocente, evitar los sobornos. Note usted cómo estos temas siguen siendo de agenda pública para, no solamente para nuestro país, para muchos países, muchas sociedades de nuestros días. Por lo tanto, no podemos decir que la Biblia sea obsoleta, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos sufriendo los mismos problemas, ¿no? Y nos habla nuevamente aquí de no extorsionar al extranjero, ¿no? Que es una situación que se da muy fácil, es muy fácil, lo vivimos nosotros en nuestro país para con los extranjeros o cuando nosotros nos toca ser el visitante o el extranjero que de repente, como decimos vulgarmente, pues nos ven la oreja, ¿no? Le repito, todo esto tiene el propósito, el único propósito de entender la justicia y la santidad de Dios. Y para cerrar esta sesión, la octava sesión, Dios establece leyes, Dios le da a Israel, a su pueblo, leyes que van a contemplar todo lo que sería la vida de Israel. ¿Cómo vas a vivir como pueblo? ¿Cómo vas a convivir entre el pueblo, ¿no? Y demanda, por un lado, la justicia para con el prójimo, ¿no? Y por otro lado, la santidad para con Dios. Yo le voy a decir cuál es uno de los típicos errores que en nuestra vida cristiana cometemos en estas dos áreas. Que muchas veces queremos vivir la justicia para con Dios y entonces nos la pasamos justificándonos delante de Dios con todo lo que hacemos, como si le hiciéramos el gran favor a Dios, y vivimos una santidad para con el prójimo donde le restregamos en la cara lo santos que somos y lo impíos que son los demás, ¿no? Mire usted, algunos aspectos de nuestra vida coinciden, nos podemos identificar mucho con lo que Israel pasaba en este momento, ¿no? Y al igual que Israel, nosotros tenemos que irnos adaptando a las nuevas circunstancias y eso va a conllevar muchas veces a hacer cambios. Usted no me dejará mentir, si usted ha conocido al Señor y ha entregado su vida al Señor, usted llevaba una vida vieja, lo que le llamamos el viejo hombre, que tiene que morir, que tiene que cambiar, ¿no? En esta nueva vida, y eso demanda cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo aplicar la justicia y la santidad de Dios, la justicia para con los hombres y la santidad para con Dios, para atender estos aspectos en mi vida? Ojo, porque integridad no significa buena conducta. He escuchado a mucha gente en las iglesias y es que yo soy íntegro porque yo no ando con otra mujer, porque yo participo en el ministerio y cosas por el estilo, pero si lo analizamos eso no es otra cosa sino meras conductas, ¿no? Yo te diría, no necesitas abrir la Biblia y portarte bien porque pues hasta el que no conoce a Dios sabe lo que es conducirse bien, ¿no? No, la integridad significa vivir la justicia de Dios y la santidad de Dios. No mi justicia propia ni mi santidad propia, sino la justicia y la santidad que Dios espera. Y mi justicia se tiene que ver reflejada para con los demás. No que yo establezca a los demás lo que tienen que hacer y castigar si no lo hacen bien, porque eso es mi propia justicia, ¿no? Sino que yo viva las normas de Dios bendiciendo a otros para que los otros puedan ver el Dios que tenemos. Y entonces conozcan la justicia de Dios. Y la santidad para con Dios. La santidad para con Dios, aquella a la cual yo a Dios no lo puedo engañar. Aquellos momentos en los que yo estoy en soledad, en intimidad, donde se abren oportunidad para muchos pecados y sin embargo yo me mantengo firme por amor al Dios al cual creo. Y creo yo que esta es una enseñanza muy hermosa que nos deja esta sesión, la octava sesión de el libro del Éxodo. Mi hermano, mi hermana, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta octava sesión. Le pediría encarecidamente que siga leyendo su Biblia, que siga leyendo el libro de Éxodo para ir complementando estos estudios. Vamos a orar. Amado Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús,
Te damos muchas gracias, Señor Padre, por este estudio, Padre, por esta sesión. Te pedimos, Señor Padre, que en todo momento, Padre, que estemos estudiando este maravilloso libro, Señor, podamos atesorar en nuestro corazón, Padre, todas estas reflexiones, Padre, Señor, y que podamos llevarla a tus pies, y que tú, Padre, ¿quién mejor que tú, Padre, nos puedas revelar lo que tú esperas, Padre? Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.